Bienvenidos hermanos al segundo módulo de la clase de catecismo. Estaremos retomando nuestras clases por medio de videos. Estaremos haciendo una recapitulación del módulo 1 y comenzando con la primera pregunta en el segundo módulo. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permite, Señor, retomar nuestras clases de catecismo, porque tú has provisto, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, para que nuestra vida espiritual siga creciendo, Señor, para que podamos seguir, Señor, conociendo de ti. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que tú guíes nuestras vidas, Señor, que podamos atesorarlo, que aprendamos ponerlo en práctica. Pedimos por cada uno de los alumnos, Señor, que mirarán este video, Señor, que tomarán estas clases, que sus vidas sean bendecidas, Señor, y que todos los que participemos en esto, Señor, seas tú con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, estamos, como les decía, retomando nuestras clases. Vamos a hacer una recapitulación del primer módulo. Ya tomamos nosotros el primer módulo de la pregunta número 1 a la pregunta número 20. Eso lo hicimos desde el 5 de enero hasta el 8 de marzo, por lo cual quiero felicitarlos y agradecerles por su constancia, por su asistencia, por su empeño en aprender. Avanzamos bastante en esos 3 meses, 20 preguntas avanzamos. En la recapitulación del primer módulo también vamos a hacer una recapitulación sobre la introducción acerca de lo que aprendimos de catecismo. En la introducción aprendimos sobre la práctica de la catequesis. Una palabra que en este momento, en la actualidad, está muy en desuso y de hecho sorprende mucho a las personas diciendo catecismo, ¿qué es eso? ¿Algo nuevo, algo raro? No, nada de eso. Es algo muy usual para la enseñanza. Es una práctica de enseñanza, una herramienta de enseñanza. Aprendimos que la palabra catecismo proviene del griego katechein, y lo que esto tiene como significado es enseñar por medio de la palabra hablada, usando las herramientas de preguntas y respuestas, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, aprendiendo a través de las preguntas del catecismo. Y también vimos que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña acerca de esta herramienta. Lucas 1:4, que nos dice: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, en las cuales has sido catequizado. Eso es lo que es el catecismo, instrucción. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí podemos ver al catequizado y al catequizador, que en palabras actuales podríamos decir, aquí estamos viendo al maestro y al alumno. Entonces, lo que es el catecismo es una herramienta de enseñanza. Y nosotros estamos yendo a través del libro del Catecismo de la Nueva Ciudad. Es lo que estamos usando para esta clase. Si les es accesible tenerlo, ordenarlo, sería muy bueno, porque así ustedes pueden estudiar previamente cada una de las preguntas y tener una idea de lo que será la clase. En esta recapitulación del módulo 1, me gustaría hacer un énfasis muy especial en la primera pregunta, porque de lo que las escrituras nos dicen acerca de esta interrogante es que nosotros llevaremos una buena comprensión del resto de lo que aprendamos. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? La respuesta a esta pregunta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos Romanos 14, del versículo 7 al versículo 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí.
Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Entendiendo esto, la perspectiva de nuestra vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque si no nos pertenecemos a nosotros mismos y si le pertenecemos a Dios, entonces nuestra prioridad viene a ser Él. Nuestra prioridad viene a ser Dios y a hacer su voluntad. Aceptar, comprender y vivir conforme a esta convicción nos facilita a nosotros, como hijos de Dios, una entrega total y genuina. Y Mateo 6:33 se convierte en nuestra vida en una realidad práctica. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando entendemos que somos de Dios en la vida y en la muerte, buscar a Dios se convierte en nuestra prioridad. Buscar el reino de Dios, aprender de Dios, conocer de Dios, es lo que vamos a estar anhelando siempre. Eso fue lo que aprendimos en la primera pregunta del catecismo, y a partir de ahí continuamos con las siguientes preguntas. En la pregunta número 2 y 3 aprendimos quién es Dios, pregunta número 2, y la respuesta es: Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Y leemos el Salmo número 86, los versículos 8, 9 y 10. Y dice así: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. La pregunta número 3, ¿cuántas personas hay en Dios? Y la respuesta: en el único Dios vivo hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Y leemos 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Lo que nos dice 2 Corintios capítulo 13 y en el versículo 14 es lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es a lo que llamamos el misterio de la Trinidad. Nos es necesario creer en la doctrina de la Trinidad, aunque no lleguemos a una comprensión completa y cabal de esto. Dios es un Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio que no vamos a llegar a entender, como les decía, pero que nos es necesario creer. Recordando que mientras Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces, la infinidad de Dios nunca la vamos a poder llegar a meter completamente en nuestro entendimiento. Lo que lleguemos a comprender de Dios es lo que debemos atesorar y poner en práctica. El misterio de la Trinidad. En las preguntas 4 y 5 aprendimos sobre la creación. Tanto la creación del ser humano como la creación de la naturaleza. Dios creó todo por medio de su poderosa palabra y sustenta su creación. También aprendimos que Dios creó todo a partir de la nada. La pregunta número 6 nos lleva a nuestro propósito existencial. Como criaturas, nuestro deber es glorificar al Creador. Y esto lo podemos hacer por medio de la obediencia.
¿Y cómo sabemos qué es lo que debemos obedecer? Pues eso nos lo mostraron las preguntas de la número 7 a la número 12, porque en estas preguntas aprendimos acerca de los 10 mandamientos, que son la ley de Dios y que son nuestra guía para hacer la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, en las preguntas de la 7 a la 12, como les decía, y después en la pregunta 13, 14 y 15, aprendimos que esto nadie lo puede cumplir perfectamente. Que aunque digamos, me estoy esforzando por hacer la voluntad de Dios a perfección, nunca lo vamos a lograr, pero sí podemos hacerlo con excelencia. No podemos cumplir la ley perfectamente, para eso vino Cristo, para cumplirla por nosotros, tomar nuestro lugar y darnos acceso de regreso al Padre. Entonces, ahora la ley es nuestro guía, nuestro maestro que nos lleva hacia la voluntad de Dios. En las preguntas número 16 y 17 aprendimos sobre el pecado y el más sutil de ellos, la idolatría. El riesgo que corremos todos, lejos de tener un ídolo, una estatua de madera físico ahí y que digamos, oh, es idolatría, el riesgo que corremos es hacernos un Dios a nuestra medida. Hacer de Dios algo a nuestro deseo, algo que nos convenga, alguien que cumpla nuestra voluntad, alguien de quien nosotros nos sintamos bien. Entonces estamos armando un ídolo, porque no estamos adorando al Dios que la Biblia nos describe. Esa es idolatría y es el más sutil de los pecados. Otra de las cosas que aprendimos acerca de la idolatría es que cuando ponemos en el lugar que solo le corresponde a Dios a algo o a alguien, ese algo, ese alguien se está convirtiendo en un ídolo para nosotros y está tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. Dios es prioridad de nuestra vida, no alguien, no algo. Dios es prioridad de nuestra vida. Sobre la idolatría, también aprendimos que Dios es único. Y aunque no lleguemos a comprender a Dios cabalmente, lo que debemos hacer es obedecer lo que su palabra nos dice. En las preguntas número 18 y 19 nos dieron a conocer el resultado del pecado y el castigo por la desobediencia. Nuestras acciones tienen una consecuencia. El pecado o el castigo eterno ha sido pagado por Jesucristo. Nosotros no estamos destinados a condenación para un castigo eterno, porque para eso vino Cristo, para salvarnos. Pero aquí nuestras acciones van a tener una consecuencia cuando no hagamos lo correcto. En la pregunta número 20 aprendimos sobre nuestra gloriosa esperanza, Jesucristo, el Redentor, que vino a tomar nuestro lugar y que vino a darnos acceso al Padre nuevamente, a redimirnos. Y con eso estaremos entrando en el segundo módulo. La siguiente pregunta es la pregunta número 21, la que nos llevará al comienzo del segundo módulo. Para esta pregunta le voy a dar el tiempo a mi esposo, que estará compartiendo con ustedes acerca de esto. Dios les bendiga, hermanos. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Y también es un gusto poder retomar nuevamente las clases de catecismo que estábamos tomando durante el tiempo que se suscitó esto de la pandemia. Pero damos gracias a Dios porque tenemos este medio y podemos comunicarnos y llevar a cabo el estudio de la palabra de Dios. Como mi esposa les ha dicho, entraremos a la segunda parte del catecismo de la nueva ciudad
Y en esta parte estaremos hablando acerca de Cristo, de redención y de gracia. El día de hoy estudiaremos la pregunta número 21 y la pregunta es la siguiente. Si usted tiene el libro, está en la página número 101. Si no lo tiene, escúchela, ponga atención y estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. La pregunta dice así: ¿qué clase de redentor es necesario para llevarnos a Dios? Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué clase de redentor es necesario para llevarnos de regreso a Dios? Y yo quiero que usted piense y tal vez a usted dé una contestación, la contestación que a usted se le venga. Y mientras estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios, y es la cual nos va a dar la respuesta acertada hacia esta pregunta, pidamos que Dios abra nuestro entendimiento y a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender y a entender la necesidad del Redentor en nuestra vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre Celestial, en esta hora delante de tu presencia, gracias Señor por esta oportunidad de reunirnos a través de este medio, por mis hermanos que dedican este tiempo, por el hambre y sed de justicia a través de tu palabra. En tu mano nos ponemos, guíanos en tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que para comenzar a contestarnos esta pregunta, creo que debemos de comenzar reconociendo nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Al repaso de las preguntas que vinieron haciendo, creo que salió el tema de pecado. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es lo que nos separa de la gloria de Dios. Yo quisiera que, si usted tiene su Biblia ahí a un lado, usted vaya conmigo o apunte las citas bíblicas y cuando tenga la oportunidad les dé el repaso. Quisiera que empezáramos escudriñando Génesis capítulo 2, versículo 16, lo cual la palabra de Dios nos enseña la naturaleza del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Delante de Dios, nuestro pecado nos hace estar muertos. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están alejados, o estamos, mejor dicho, alejados de la gloria de Dios. Es por eso que surge esta pregunta número 21. ¿Qué clase de redentor es necesario para llevarnos de regreso a Dios? Por la desobediencia de nuestros padres al principio, la naturaleza pecaminosa ha sido imputada en nuestra vida y somos concebidos en pecado. Y la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Por causa del pecado que hay en nosotros, lo único que merecemos es la muerte. Porque eso era lo único que podía satisfacer la justicia o el justo juicio por el pecado de Dios. Pero por nosotros mismos no podíamos satisfacer la justicia de Dios. Al contrario, cada día o cada momento acrecentábamos nuestra deuda
¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay pecado, cometemos pecado, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? No, yo no hago pecado, yo soy bueno, no fumo, no tomo, pero eso no es solamente pecado. Recordábamos que el pecado de la idolatría sutilmente muchas veces está en nuestra vida. Y eso es lo que nos separa de Dios. Mire lo que dice ahí mismo Romanos capítulo 10, más adelantito. Romanos capítulo 3, perdón, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12. Y dice así, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Mire lo que dice el versículo 12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay justo. Así que si decimos, oh, pues yo soy bueno, soy libre de pecado, eso es mentira. No había nadie que pudiera pagar la culpa de pecado. Mire lo que dice el libro en el comentario que dice Agustín de Hipomona. Aquel que existió como el Hijo de Dios desde antes de las edades, sin un principio, se dignó a convertirse en el Hijo del Hombre en estos últimos años. Hizo esto a pesar de quien se sometió a grandes males por nuestra causa. No había cometido maldad, y a pesar de que nosotros, quienes recibiríamos tantos bienes de su mano, no habíamos hecho nada por merecer tales beneficios. Ahí está hablando de Jesucristo, quien se hizo o quien tomó la maldad por causa de nosotros. Mire lo que dice ahí Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Yo quisiera que miráramos esa palabra, justificados. Justificados se usa en un término legal, en el cual el culpable es declarado inocente, o el que no era justo es declarado justo. ¿Por qué? Por Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención. En Cristo tenemos redención. Este es un término que se usa donde se rescata a alguien de un castigo por el cual estaba destinado a cumplir. Por la causa de pecado, nuestro destino era la muerte. Mas Cristo viene a ser nuestra redención, que es en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre. En Cristo tenemos propiciación. Esto es, Cristo es propiciar, es sustituir. Cristo es nuestro sustituto, pues Él es el único justo en el cual no hubo pecado, mas por nosotros Él se hizo pecado. Mire lo que dice primer libro o primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, otro término legal, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Cristo el justo. Amén. Porque ninguno de nosotros, aunque dijéramos yo que soy bueno, voy a morir,
por la humanidad, nadie podía resistir el castigo o la ira de Dios por causa de pecado. Imagínense poder resistirla y luego venir a salvar a alguien más. Era imposible. Solamente uno, y ese es Jesucristo el justo. Mire lo que dice el versículo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación. Él es el sustituto por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solamente en Jesucristo. Cristo el justo murió por nosotros para satisfacer la justicia de Dios. Y es así como nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y justo juicio de Dios. Él lo ve ahora porque la justicia de Jesucristo fue imputada en nosotros. Cuando Dios voltea a ver a la humanidad o voltea a ver nuestra vida, no ve nuestra injusticia, ve la justicia de Jesús porque ha sido imputada en nuestras vidas. Ahora tenemos ese libre acceso ante el trono de la gracia. Es por eso que nosotros necesitamos al Redentor y necesitamos a Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de Redentor es necesario para llevarnos de regreso a Dios? La respuesta es uno que sea verdaderamente humano y también verdaderamente Dios. Y ese es Jesucristo. Quisiera terminar esta clase o esta pregunta dándole lectura final a Romanos capítulo 3, versículo 24 al versículo 26. Y dice así: por cuanto siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesucristo. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cristo el justo justifica a cada uno de nosotros. Y es lo que Dios ve en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jesús. Amén. Hacemos oración. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque se manifiesta en nuestras vidas y nos da a entender al tipo de redentor que nosotros necesitamos, el cual nos acerque a Dios. Y ese es Jesucristo, el justo, el santo, el cual vino a justificarnos, vino a redimirnos y vino a hacer propiciación por nosotros. Gracias te damos porque podemos a través de Él, de la fe en Él, acercarnos y tener libre acceso ante el trono de gracia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén.